Si hay alguien que sabe perfectamente cuáles son los problemas que se viven en una gran urbe, en una gran ciudad, es Juan Calle López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Magda, un saludo grande para ti y para tu audiencia. Oye, vaya tema el que tenemos el día de hoy, que involucra el transporte público, que involucra la movilidad que tenemos en la megalópolis. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico general, ¿cuál sería ese diagnóstico que un médico experto en estos asuntos le daría a la situación de la movilidad en la megalópolis? Mira, déjame comentarte algunos datos duros, algunos datos importantes para que la audiencia pueda entender de qué estamos hablando. La zona metropolitana o la zona megalopolitana de la Ciudad de México o del Valle Cuautitlán-Texcoco, como le llaman en el Estado de México, está comprendida por 16 alcaldías en la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Esto involucra una población de 21.8 millones de personas. Somos la quinta zona metropolitana más poblada del mundo después de Tokio, Delhi, Shanghái y Sao Paulo. Esto es una buena noticia, llegamos a ser la segunda. Ahora, en la zona metropolitana, y estamos viendo imágenes, la calidad del transporte público es lamentablemente deficiente en términos de calidad, en términos de seguridad, y esto genera una serie de problemas para los habitantes que mayoritariamente se mueven en transporte público en nuestra zona metropolitana. Baste destacar, en la Ciudad de México, 3 de cada 4 viajes persona día se realizan en transporte público y en el Estado de México 4 de cada 5. Esto resulta un poquito extraño porque siempre tenemos un volumen de tráfico vehicular terrible en la ciudad y en la zona metropolitana. Nos movemos, claro, a través del metro, a través de microbuses, a través del metrobús, a través del mexibús y ahora también a través del cablebús, que es finalmente un teleférico que une las zonas altas de la metrópoli, tanto de la Ciudad de México como de Ecatepec puntualmente, con otros sistemas de transporte público. Hay que decirlo, es una buena solución, sobre todo para la gente de las partes altas de la megalópolis. Se realizan diariamente 34.5 millones de viajes persona día. Esto no es una cosa menor. ¿Perdón? Es suficiente y te interrumpo en esta parte para preguntarte si es suficiente, porque me llama la atención cuando hablas de que 3 de cada 4 viajes son en transporte público y refieres también la gran cantidad de tránsito vehicular que se vive todos los días en la capital del país, ¿no? Entonces, pues de pronto diera la impresión de que el transporte público también es ineficiente y es insuficiente. A ver, el transporte público es ineficiente por varias razones. El primero, por su tamaño, por su antigüedad, la antigüedad del parque vehicular, porque presumimos de que tenemos el metrobús y el mexibús y demás cosas, pero tenemos un gran número de unidades, déjame decirlo coloquialmente, destartaladas, en muy mala posición, en muy mala condición, que se refiere fundamentalmente a las micros y se refiere también a las famosas combis. Entonces, el transporte público urbano metropolitano es insuficiente porque no alcanza a generar el número de viajes que se requieren. ¿Esto qué significa? Que están siendo cubiertos por transportes pirata, sobre todo en las zonas altas del valle, tanto micros, combis, taxis, bicimotos y bicitaxis, mototaxis y bicitaxis que operan en condiciones piratas. No tienen ningún permiso para hacerlo. Digo, aquí en la imagen vemos un transporte eficaz, hay que reconocerlo. El que estamos viendo en esta imagen no lo es tanto. A ver, déjame interrumpirte aquí, Juan.
Sí. Me llama mucho la atención que te refieras directamente al transporte público pirata, porque lo vemos no nada más en la zona concretamente de la Ciudad de México. Podemos voltear a ver algunos otros lugares o inclusive todos estos estados que al mismo tiempo forman parte de la gran megalópolis. Podríamos voltear a ver lo que sucede en Hidalgo, en Puebla o en el propio Estado de México, en donde en ciertas comunidades, de manera definitiva, no llega el transporte público. Termina cubriéndolo este transporte irregular y bueno, termina convirtiéndose, y permíteme entrecomillarlo, en un mal necesario. ¿Qué tendría que hacerse entonces? ¿Regular este tipo de transporte también? A ver, definitivamente hay que regularlo, pero es una obligación del Estado mexicano garantizar la movilidad de las personas. Al final del día, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el del Estado de Hidalgo y de todas las entidades federativas tienen la obligación de garantizar un transporte público seguro, asequible, accesible, y no lo que estamos viendo en la pantalla, que son unidades, la mayoría sin regular, inseguras, costosas y sobre todo de alto riesgo para la población. Es decir, ¿quién garantiza que estas unidades pueden trasladar con seguridad y eficiencia a las personas que las usan? Es curioso, el gobierno suele defender a la gente que menos recursos tiene. Casualmente le resta apoyos a los transportistas para mejorar sus unidades porque dice que quieren cobrar más. Y claro, quieren cobrar más y se les debiera de exigir que dieran mejor servicio con lo que cobran. Hay un círculo perverso ahí que no acabamos de romper. Al final, nada más en la zona de la Ciudad de México, en las zonas altas, operan más de 20,000 unidades pirata, con todo lo que esto implica en términos de seguridad y de accesibilidad para la población. Ok. Decía yo hace un momento... Más de 20,000 unidades pirata. Estoy tomando nota de esto, Juan. A ver, ahora déjame irme a otra cosa. Platicábamos hace un rato con Juan María Naveja y decíamos, a ver, de pronto cuando tienes la oportunidad de viajar, de conocer lo que sucede en otros países, oye, yo creo que lo primero que siempre te sorprende es el transporte público. Las conexiones que hay en el metro, ¿no? De pronto cuando sales y tomas un autobús, oye, la puntualidad con la que llega, ¿no? Estos lugares estas paradas de autobuses perfectamente bien definidas, bien determinadas. Ya te decía, con esa puntualidad, bueno, autobuses que inclusive bajan todos estos amortiguadores para las personas que tienen capacidades diferentes o que tienen rampas especiales para que se puedan subir y hasta puedan amarrar la silla de ruedas. En fin, ¿qué necesitamos? Porque parece como algo muy utópico, pero ¿qué necesitamos para que en algún momento realmente el transporte público en nuestro país comience a migrar a ese sueño del transporte público en otros países? A ver, yo creo que traemos muy torcida la visión en México. A ver, es un derecho de la población y una obligación del Estado garantizar la movilidad. ¿Qué pasa en otros países? El transporte público, es cierto, se subsidia en forma importante. ¿Por qué se subsidia? Porque los costos no los pueden absorber gentes de bajos recursos como sucede en México. Pero a cambio lo que se está impulsando es la productividad de las personas. Aquí queremos recuperar el transporte con el transporte. En la mayor parte de los países europeos, por ejemplo, los trenes suburbanos todos están subsidiados. Y dirías, ¿con qué propósito? Con el propósito de mejorar las condiciones de productividad de quienes bajan en ellos. Si las personas llegan más tranquilas, más seguras, más cómodas a su destino, trabajan mejor, estudian mejor, resultan más productivas para la sociedad. Y el Estado subsidia el transporte. Aquí queremos que la gente pague un transporte de muy mala calidad y, por supuesto, viaja en condiciones tales que su productividad y su competitividad es baja. Pensemos en las personas, por ejemplo, que se desplazan de las zonas de Ecatepec o Tecámac hacia el centro de la Ciudad de México. Se tardan 3 horas en cada viaje, es decir, viajan 6 horas al día en un transporte público de mala calidad. ¿Qué expectativa existe para ellos de que rindan en su trabajo o que rindan en la escuela? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Quién debiera de absorber la diferencia de costos? Obviamente tiene que ser el Estado, a través de que, mejorando la captación de impuestos,
pero lo importante es que la población viva mejor, trabaje mejor, estudie mejor y rinda y sea más productiva. Al final, eso es lo que se logra con un transporte como el que tienen en Europa o en otros países asiáticos, Claro. o incluso en Estados Unidos. Mejorando la calidad de vida, Juan. Y me quedo con esto. Realmente el poder tener un transporte público más eficiente, el poder tener ciudades que sean pues más sustentables, que tengan la forma adecuada de poderse movilizar al mismo tiempo, le da una mejor calidad de vida a la gente y con ello mejoran muchísimo la productividad. Me quedo con esta parte, querido Juan. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Gracias a ti por permitirme este espacio, gracias a tu audiencia. Excelente Abrazo tarde. fuerte para ti, Juan.